En este ejercicio nos hablan de un espacio muestral donde se tienen dos sucesos incompatibles, el A1 de probabilidad 0,5 y el A2 de probabilidad 0,3. Bueno, como me empieza a dar un montón de datos, yo lo que te recomiendo es que vayas tomando pues nota, ¿no? Bueno, pues lo primero sería que la probabilidad de ese A1 es 0,5 y son sucesos incompatibles. Ahora vamos a ver lo que significa suceso incompatible. En principio apunto la probabilidad de A2, que me dicen que es 0,3, A1 0,5 y A2 0,3. Bueno, pues ya tendríamos estas dos, ¿no? Claro, si son incompatibles, como A1 y A2 son incompatibles, ¿qué significa? Incompatibles. Hombre, significa, como hemos dicho alguna vez, que no se tocan ni con un palo, ¿no? Es decir, que yo no tengo esta situación. O sea, si esto es A y esto es B, no hay una... Esto no se da. Si son incompatibles, esto no se da. ¿Por qué no se da? Porque la intersección de A con B es 0, es decir, no se da. Por tanto, la probabilidad de A1 intersección A2 es 0. ¿De acuerdo? Ese es el otro dato que nos dan. Fíjate que cuando nos habla del espacio muestral, nos está diciendo que tenemos A1, A2 y A3, ¿vale? Es decir, mi espacio muestral se compone de A1, espera que ahí se me ha salido el 1 un poco torcido, de A1, A2 y A3, ¿de acuerdo? Y luego de repente me hablan de un cierto suceso B de probabilidad 0,4. Bueno, voy a apuntar aquí la probabilidad de ese suceso 0,4. ¿Esto por qué te lo cuento? Bueno, pues luego lo recuperamos, ¿vale? Pero en principio el espacio muestral se compone de estos sucesos. Es como cuando, acuérdate, cuando veíamos los cursos de los primeros de probabilidad, que hablábamos del espacio muestral y hablábamos pues de la cara cruz, ¿no? De una moneda. El espacio de una moneda, el espacio muestral, por ponerte un ejemplo así básico, decíamos, pues mira, hay dos sucesos, cara y cruz. ¿De acuerdo? O el espacio muestral de un dado, ¿no? Decíamos, mira, fácil, cuando yo tiro un dado, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿De acuerdo? Son los sucesos que cubren todo el espectro, ¿vale? Bueno, seguimos, luego recupero esa idea, ¿vale? La probabilidad de B me han dicho que es 0,4 y se sabe que es independiente de A1. ¿Qué significa que es independiente de A1? Bueno, pues si B es independiente de A1, significa que cuando tú calcules la probabilidad de B intersección con A1, es lo mismo que multiplicar las dos probabilidades, es decir, probabilidad de B por la probabilidad de A1, que por cierto tengo las dos, ¿no? Porque la B me la han dado 0,4 y la de A1 es 0,5. Pues esto es 0,4 por 0,5 es 20, 0,2. ¿De acuerdo? Este es otro dato que nos dan. Es independiente de A1 y que la probabilidad del suceso A3 intersección B es 0,1. Esa me la dan directamente. Joder, si estoy llenando la pizarra de datos, de información. Probabilidad de A3 intersección B, esa me la dan directamente, que es 0,1. Entonces nos piden calcular en el primer apartado la probabilidad de A3.
Bueno, como la probabilidad de A3, claro, en ese primer apartado, la probabilidad de A3 es, claro, yo me fijo aquí, ¿no? A3 me han dicho que es la probabilidad de A1 unión A2 negado, es decir, la probabilidad de A1 unión A2 negado. ¿Y eso qué puedo hacer? Hombre, pues esto sería lo mismo que por las reglas de probabilidad, el negado es todo menos el elemento sin negar. ¿De acuerdo? Claro, y si hago todo menos la unión, sería esa unión, yo puedo hacer que es probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 menos la probabilidad de A1 intersección A2. ¿De acuerdo? Pero claro, hemos dicho que la intersección de A1 y A2, en ese caso A1, aquí he puesto A y B, que te voy a liar. Perdona, ¿eh? Ese sería, seguro que te has dado cuenta, eso es A2, ¿vale? En el ejemplo. En ese esquemita que te he hecho, esto es... Te he hablado genéricamente de A y B, ¿vale? Pero casualmente tengo un B en el enunciado. Aquí estamos hablando de A2, ¿vale? Entiendo que ya lo has pillado, ¿vale? De hecho lo he puesto aquí, ¿vale? No hay problema. Pero bueno, para que encaje el esquemita este que te he puesto aquí para ver cómo se representan los diagramas de Venn. Bueno, volviendo a esto. ¿Todo esto por qué te lo cuento? Porque la intersección es 0, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, pues yo puedo seguir con que esto es 1 menos la probabilidad de A1, que es 0,5, menos con más menos la probabilidad de A2, que es 0,3, y la otra es 0. Por tanto, esto me da 0,2. Es decir, la probabilidad de A3 es 0,2, ¿vale? Que sería el primer apartado. Vale, vamos con el segundo. Decidir si B y A2 son independientes. Es decir, para que B y A2 sean independientes, pues fíjate, antes lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, B es independiente de A1, pues se cumple esto, ¿no? Si queremos que B sea en el apartado B, a ver si puedo... bueno, yo creo que me entra aquí, ¿eh? Este es el apartado A, este será, ¿vale? Te lo pongo así, y aquí voy a hacer el B, ¿vale? ¿Qué se tendría que dar? Hombre, que la probabilidad de B intersección A2, claro, yo tengo que probar que la probabilidad de B intersección A2, que es lo que me piden en el apartado B, se cumple con probabilidad de B por la probabilidad de B2. Es decir, la probabilidad de B, que me la daban 0,4, por la probabilidad de A2, ¿cómo estoy? Aquí he puesto una B, perdona, ¿eh? Esto es A. Vale, la probabilidad de A2 que es 0,3. Vale, esto, si son independientes, me tendría que dar 0,12, ¿no? 0,12, ¿no? Claro, ¿cómo puedo comprobar esto? Hombre, pues para comprobar esto, yo lo que puedo observar es que si todo, y ahora recupero esa idea de aquí, para explicártelo de una forma, digamos, diferente a la... de otra forma, ¿vale? Porque igual no es la más corriente, pero a mí me ayuda. Si todo el espacio muestral entiendo que está relleno completo de A1, A2 y A3, la probabilidad de B, obligadamente de ese suceso, se va a cortar, si yo considero otro suceso que es el B, se va a cortar obligadamente con A1, con A2 o con A3. Es como si tú tienes de todo el espacio muestral, pues tú tienes una parte que es, esto es el A1,
esto es el A2 y el resto es el A3. Y ya llenan todo el rectángulo, todo el espacio muestral. Claro, si yo luego considero un suceso que no llego a definir porque me hablan con letras, ¿no? Pero si yo pongo el suceso B aquí, ¿B de qué se va a componer? Pues B se va a componer, lógicamente, de su intersección con A1, de su intersección con A2 y su intersección con A3. ¿Por qué? Por eso ese detalle inicial, ¿no? En un espacio muestral se tienen dos sucesos, A1 y A2, y también se considera el A3, que es, además es lo que no llegan a ocupar A1 y A2, porque si te fijas, ¿eso qué significa? Que la probabilidad de A3 es la probabilidad de A1 negado y A2 negado, es decir, es lo que no llegan a llenar A1 y A2 en el rectángulo, esta parte de aquí, ¿no? Por tanto, cuando coloco un suceso de la naturaleza que sea dentro del espacio muestral, se va a cortar con los tres. Es decir, que yo podría poner que la probabilidad de B es la suma de intersecciones, ¿no? De B con A1 más B con A2 más la probabilidad de B con A3. Esa suma de intersecciones me completa la probabilidad de B. ¿De acuerdo? ¿Podemos sacar algo de aquí? Bueno, pues vamos a ver. Probabilidad de B es 0,4. La probabilidad de B intersección A, ¿la tenemos? Hombre, pues sí, la B intersección A1 en concreto, esta habíamos dicho que valía 0,2. 0,2. La probabilidad de B intersección A2 es la que está en entredicho, la que quiero comprobar si da 0,12 por la otra vía, para confirmar si los dos caminos me llevan al mismo punto y puedo ratificar, ¿no?, que son independientes, ¿no? Porque si por el otro camino llego también a 0,12 se va a ratificar. Entonces voy a ver lo que vale. Si me da 0,12 lo voy a despejar de aquí. Pero claro, para poder despejarlo necesito sacar B intersección A3. Ah, pero esa me la daban. Esa es el dato, ¿no?, que es 0,1. Luego 0,1. De tal forma que la probabilidad de B intersección A2 es 0,4 menos 0,2, 0,2, menos 0,1, 0,1. Por tanto, no se cumple. Para que sean, aquí te lo pongo, B y A2 deberían cumplir probabilidad de B intersección A2 igual a 0,12. Pero con los datos dados no se cumple. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque da este valor, ¿no? 0,1. Te lo voy a poner así. 0,1. Te lo pongo aquí. 0,1. Por tanto, B y A2 no son independientes. ¿De acuerdo? Bueno, perdona si ha salido así un poco, pero bueno, no importa. Intento obtener letra bonita, pero sobre todo que me sigas en la explicación. Porque luego tú lo harás en tu cuaderno, en tu hoja, o simplemente observando te quedarás con la idea. Eso es lo importante. No tanto que quede la pizarra bonita. Ya ves que he tenido que escribir aquí un poco por encima. Perdona por ese sentido, pero lo importante, ya te digo, es que entiendas el concepto. Por ejemplo, este concepto de aquí
te lo voy a marcar así, ese concepto de aquí, pues ese es importante, es una forma que se refleja aquí, ¿de acuerdo? Te tienes que quedar con esos detalles. Y el resto ya ves que he ido colocando, pues todo esto aquí he ido colocando información, ¿no? Lo voy a llamar una I, ¿eh? Esto es información. Pero ese punto, eso que he marcado en verde, es interesante que te quedes con esa idea, ¿eh? Por eso te he comentado lo del espacio muestral al principio, con la moneda al lado y demás. Bueno, pues con esto quedarían los dos apartados calculados y con su respuesta. En concreto el apartado B puede resultar, es un poquito, tiene ese puntito de añadido, ¿vale? De tener que razonarlo. De ahí que valga 1,5 puntos. Pero es un ejercicio que es sacable y una vez que lo ves ya resuelto, ya sabes que cuando te vuelvas a cruzar con uno del mismo estilo, pues lo vas a sacar sin problema, estoy seguro. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y ya sabes, te veo en el próximo ejercicio de selectividad. Un abrazo, chao.